¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a La 8 León, bienvenidos a Analízale. Como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que hablar de la Semana Santa en la ciudad de León para poner broche y colofón de oro a esta Semana Santa del 2023. ¿Cuáles son esas cifras en la Semana Santa de León? Hablamos de 16 cofradías, más de 100 pasos, 20.000 papones, cuyos orígenes hunden sus raíces en el siglo XVI, en Angustia y Soledad, y la más moderna, el Cristo del Gran Poder. ¿Cuáles son esas características generales de la Semana Santa de León? Pues un carácter seco, sobrio, austero y un reconocimiento en los espacios urbanísticos fundamentalmente basado en dos aspectos. Por un lado, el casco antiguo y por otro lado, la ciudad nueva, lo que es el ensanche. ¿Cuál es el momento? Es el momento de mayor esplendor, de mayor lucimiento de toda la Semana Santa, que sirve para potenciar esas muestras de penitencia, de dolor, de espectáculo y de cultura dentro de la capital leonesa. Además, estas tallas e imágenes procesionales muestran una procedencia en tres momentos concretos. En un primer lugar, hunden sus raíces en el siglo XVI al siglo XVIII, lo que podríamos hablar del Renacimiento y el Barroco. Posteriormente, hay un momento de cierta debilidad en el siglo XIX producido por la desamortización de Mendizábal. A continuación, en el siglo XX, se produce un cierto florecimiento de la Semana Santa, con tallas procedentes de Olot y Gerona en especial, que son unas tallas de serie con menos valor estilístico, y sobre todo en los años 90, en el cual hay un florecimiento, hay un reverdecimiento de la Semana Santa producido por la gran cantidad de cofradías que se unen al ámbito de la Semana Santa. Una Semana Santa que ha sido declarada de interés turístico internacional en el 2002, que por cierto, esta casa, La 8 León, tuvo mucho que ver en esa declaración gracias a sus retransmisiones y a esa potenciación que se hizo desde aquí. Se manifestó esa declaración de interés turístico, donde la pasión, el fervor se mezclan con la cultura, las tradiciones y el pueblo de León durante los últimos 500 años. Bien, todas estas cuestiones que he dado unas pinceladas generales, vamos a ponerlas en valor en nuestra mesa de debate, con primeros espadas, con expertos en la materia, todo ello aquí, en La 8 León, en Analízale, la Semana Santa a debate. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos encontramos en nuestra mesa de debate. Una vez realizada la presentación, como les anuncié en un comienzo, en un principio, vamos a hablar de la Semana Santa de León en la propia ciudad. Y ya sin más dilación vamos a dar paso a nuestros primeros invitados de la primera parte de la Semana Santa en León. Esther Peñalba Aller, locutora y escritora y amiga y amante de la Semana Santa. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí contigo y con todos los espectadores de La 8. Me alegro un montón que estés aquí, ya teníamos ganas de que volviste otra vez a nuestro tema. Muchas gracias, eres muy amable. Juan Antonio Cuenca, amigo también, artista plástico y bueno, un referente dentro del mundo de la escultura y del ámbito creativo que posteriormente abordaremos. Muchas gracias. Noches. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, Esther, la primera pregunta, como escritora, como te he presentado, una buena novela podía ser La Semana Santa, ¿verdad? ¿No crees que la ambientación de la Semana Santa note esa segunda novela, ya después de haber hecho El amuleto de Luna, que es la primera novela que ha escrito, es el mundo primigenio, la génesis como escritora de Esther, sería una buena ambientación, ¿verdad? Sí, y además un poco el germen, ¿no?, de toda esta religiosidad que surge en plena época romana, pues sí, efectivamente, podría ser un escenario fantástico, teniendo en cuenta que hay muchísima gente reunida en una ciudad, como puede ser la de León, teniendo en cuenta que hay muchísimos actos, que hay una cultura por detrás relacionada también con vivencias como la gastronómica, por ejemplo. Entonces sí, daría muchísimo juego, no lo descarto. O sea, que puede ser una posibilidad, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, Juan Antonio, para los que no le conozcan, Juan Antonio es el autor de la escultura como homenaje a los papones que se encuentra en el Jardín de San Francisco, justo enfrente del edificio de Correos de Alejandro de la Sota. Ese es el autor, es la obra de Juan Antonio Cuenca, digamos, referido a este contexto del mundo de la Semana Santa. Evidentemente tiene mucha más obra de carácter civil, el busto a Clara Campoamor, bueno, muchísima obra que luego desgranaremos si tenemos ocasión.
¿Qué nos cuentas de esa obra que en cierta medida tuvo su polémica, tuvo su controversia a la hora de la presentación? Juan Antonio, tienes la ocasión de defender tu obra. Bueno, todo lo que es bueno, como digo, pues llama la atención en ese sentido, ¿no? O sea, es una escultura que he hecho con muchísimo cariño. Yo la Semana Santa no lo dudo. La tengo desde que nací. Por mis calles pasaban la Semana Santa, entonces esa escultura para mí ha sido un placer hacerla. Eso para empezar, que sepan que está hecha con mucho cariño y quise hacer una escultura de altura, porque creo que la Semana Santa de León tiene mucha altura, ¿no? Y de esa razón pues opté por esa técnica, idealicé la Catedral de León en ese trabajo. Forma parte, ¿verdad? Sí. Cierto simbolismo. Hay una simbiosis. Unos ciertos guiños, ¿no? Sí, a la Catedral de León. Guiños a la Catedral de León como monumento que nos acoge a todos en esta ciudad. Y bueno, pues esa fue la idea, ¿no? Yo quería que fuera una escultura alta y que se viera desde lejos, que se pudiera hacer una foto y fuera una cosa diferente a lo que suele haber. Evidentemente nosotros te conocemos, eres profesor dentro de la Escuela de... Sí, en el Centro de los Oficios de León. Eso forma parte también de tus competencias en algunas ocasiones, ¿no? También el león que sale de la alcantarilla. Sí, mira, ese fue encargado por la empresa Saleal directamente a mí. No sí, que se llama el León de Saleal, ¿no? Sí, literalmente es el León de Saleal, pero al final pues cogió como el León de la alcantarilla. Y luego también hay varios bustos que aderezan un poco la ciudad, como el busto de Doña Urraca, Alfonso V, que también son tuyos. Bueno, pues que sepan que aquí tenemos un verdadero... Bueno, estamos rodeados de creadores, tanto literarios como escultores, y por eso les hemos juntado en esta primera mesa de debate para hablar un poquito de esto. Bueno, una vez que nos hemos hecho esa presentación y nos contextualizamos un poco y sabemos quiénes somos cada uno, y nuestros espectadores también os sitúan, ¿qué opináis de la Semana Santa desde el punto de vista estético, desde el punto de vista visual, que bueno, estamos aderezados por prácticamente unos 100 pasos? Evidentemente sería muy complicado hacer una generalización de todos ellos, pero ¿qué opinión os merece, si es que tenéis si es que se puede extraer una conclusión general de esas tres partes, digamos, clásicas, más contemporáneas, incluso de ese siglo XVII y XVIII? Pues, cualquiera, podéis intervenir, que nos apetezca. Podéis... No, adelante. No, que no quiero correrte la palabra. Vale, pues la Semana Santa en general a mí me parece un evento de los más importantes que hay en León en todo el año. O sea, es parte de la aglomeración de gente que viene a la ciudad. Sabemos que en el terreno hostelero es cuando, o sea, en las hostelerías cuando más se peta todo, más se llena todo de gente. A mí me parece impresionante, la verdad. O sea, y sin ser creyente soy, pero a mi manera, sin ser practicante, a mí me pone los pelos de punta. Vamos a precisar porque tenemos poco tiempo, o sea, y yo quiero que no desperdiciemos ni un solo segundo. Desde el punto de vista estético, tú como escultor, ¿qué opinión te merece? Ya sé que es complicada la pregunta, pero si tuvieses que dar una visión general, si tú tuvieses que vender nuestra Semana Santa de León desde ese punto de vista plástico como creador que eres, a un madrileño, a un andaluz, a un catalán, ¿qué podrías decir de este patrimonio nuestro? Bueno, el patrimonio es muy bueno en el tema de las tallas que hay y bueno, es por ejemplo, la procesión de los pasos, a mí es una de las procesiones que más me encanta porque por todo el tema, todo el recorrido que hay, todos esos pasos de tan buen tallaje que tienen todas las piezas que tenemos, a mí sí me gustan, la verdad. Todo lo que es el sonido, el olor al incienso, todo. O sea, es que es un conglomerado absolutamente. Bueno, está muy bien lo que puntualiza Juan Antonio. De hecho, yo creo que la Semana Santa de León, yo creo que tenemos todos claro que es el momento más álgido de la ciudad de León. Yo creo que ni San Froilán, ni la fiesta de San Juan y San Pedro, creo que la Semana Santa yo creo que es... espectacular. No sé qué opinas Esa es tú sobre la palabra eso, que yo utilizaría. Es espectacular. Y eso que no tiene nada que ver con esas imágenes quizás más llamativas de otras procesiones en otros puntos de nuestra geografía nacional. Riqueza artística, floral, orfebrería, bordados. Hace poco que se presentó el manto de la Virgen del Cristo del Gran Poder. De San Martín, correcto, sí. Una auténtica maravilla. Es que la suma de esos factores hace que nuestra Semana Santa sea única. Bueno, además, Esther Peñalbayer es la locutora de que escuchan todos los días ustedes en su casa la COPE, pues bueno, pues esa es la locutora de la COPE. Entonces yo, por tus manos también, entre comillas, tienes muchos invitados y también de primera mano tienes todo este tipo de información que yo creo que tú eres un amante de este mundo. Sí. Yo creo un amante, porque es verdad... le pasa como a mí, ¿no? Que disfrutamos de primera mano todas estas personas. Pero muchísimo, y como decía Juan Antonio, eso va acompañado también de esa música que te pone los pelos de punta, seas creyente o no seas creyente, de cómo bailan los pasos, del olor a incienso, o sea, desde el punto de vista estilístico, espectacular, como decía antes, pero después hay que sumar otros factores que hacen, repito, de nuestra Semana Santa algo único.
Por eso, bueno, la procesión que tuvo lugar ayer está declarada de interés turístico internacional, o sea que no es baladí, no son palabras mayores. ¿Qué creéis que, Juan Antonio, en qué punto creéis que estamos ahora la Semana Santa? ¿Estamos en un punto de continuidad? ¿Hay un cierto parón por el tema de la pandemia? ¿Auguramos un buen futuro a la Semana Santa o estamos en un cierto declive? Y lo digo, no lo digo de forma retórica, lo digo porque no lo sé, porque yo a veces veo abades o personas muy optimistas y sin embargo veo a otros en un ámbito mucho más pesimista. No sé qué es tu opinión sobre esto, Juan Antonio. Hombre, yo creo que esto va para largo, por lo menos por las reacciones que he visto con el monumento, tal, ha habido mucha aceptación, ha habido mucha crítica, eso es porque interesa. Porque hay movimiento, ¿no? Porque hay un movimiento en todo esto. Esther, no sé qué opinas hablar de tú uno sobre aunque esto. sea mal, ¿no? Esther. Yo creo que después de la pandemia tenemos más ganas de salir, de disfrutar, de ver, de visitar, de conocer, porque después de estar tanto tiempo encerrados en casa y tener ese miedo al contagio, no me quiero juntar con nadie, quiero tener la distancia mínima de seguridad, hemos retomado estos encuentros populares, estas tradiciones, creo, desde mi punto de vista, con muchas más ganas. Y esto solo hace que enriquecerse. Yo soy optimista, yo creo que vamos a ir a más, que vamos a ir incorporando otros elementos, que vamos a ir, pues eso, creciendo. Vamos a quedarnos con esa expresión de Esther, de vamos a seguir creciendo. Vamos a dar participación también a otra compañera en la mesa de debate. En este caso tenemos a Patricia Merino Rebollo, que es la abadesa de la Cofradía de María del Dulce Nombre. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien. Bueno, me supongo que estarás siguiendo con atención a nuestros compañeros, a nuestros invitados, lo que estamos hablando. ¿En qué punto se encuentra la Cofradía de María del Dulce Nombre? ¿Tenéis un momento de expansión? ¿Estáis en un momento de, no sé, de cierto estancamiento? No lo sé, sinceramente. Si nos puedes apuntar algo sobre esto. Os estaba escuchando y precisamente lo que decías de que encuentras abades que te dicen que no, abades que te dicen que sí. En el caso de María del Dulce Nombre, bueno, en nuestra reciente asamblea hemos dado 114 altas y las que siguen entrando. Nosotras tenemos un crecimiento enorme. Patricia, te quería preguntar por una cuestión que ha salido estos días a los medios de comunicación, por una polémica que ha habido dentro de la Cofradía de María del Dulce Nombre, el hecho de que parece ser que había parte de vuestras compañeras que no estaba de acuerdo con el nombramiento de la nueva presidenta de la Junta Mayor de Semana Santa y que incluso el director nato Manuel Flaquer, había tenido que intervenir para, entre comillas, que se me entienda bien lo que digo, para poner un poquito de paz en todo esto. ¿Cuál es tu opinión en toda esta cierta polémica, si es que la ha habido? Bueno, como bien sabéis, sí que la polémica existe porque ha salido en todos los medios y efectivamente nosotras, bueno, pues se decidió en nuestra junta el nombrar como segundo representante de nuestra cofradía a la hermana Diana Belén García. Consideramos que era la persona más adecuada para ejercer esa representación y a partir de ese momento, ante los cambios en Junta Mayor, Diana ha sido elegida presidenta de la Junta Mayor por 11 de las 16 cofradías de nuestra ciudad. Y hasta ahí hay un número de hermanas. Es decir que bueno, no puede representar una cofradía un 0,5% de las hermanas. Y ante la actitud que tuvo que tomar nuestro conciliario, don Manuel Flaquer, pues ante las faltas de respeto, que creo que son motivos más que suficientes en una asamblea general de hermanas tan importante, como para que llegara un momento en el que él tuviera que parar, porque si no había otra opción. Es muy triste, pero es así. Pero ¿cuál es el fondo? Porque yo ni tan siquiera, fíjate que yo estoy metido en este mundo desde hace mucho tiempo y yo a veces no alcanzo muy bien a comprender, y mucha gente de mi entorno también me lo dice, pero ¿cuál es realmente la polémica? ¿Cuál es el hecho de que no consideréis apta a la compañera que ahora está como presidenta e incluso viene del ámbito de María del Dulce Nombre? No consideréis, no, la consideramos. Yo como abadesa, mi junta de gobierno y muchísimas hermanas consideramos, y así lo decidimos, que era la persona idónea para ejercer esa representación. O sea, que solamente es una parte, es una facción, digamos, de... Eso es, y a mayores tenemos el orgullo de que ha salido votada y elegida como nueva presidenta de la Junta Mayor. Para nosotras es un orgullo como mujer que es, y lo que es... lo he manifestado ya en varias ocasiones, lo dije incluso en nuestra asamblea.
son para mí, bueno, para mí, para el resto, al final son rencillas e inquinas personales que se llevan. Esto no es un partido político, esto es una asociación de hermanas que nos tenemos que regir por fomentar pues ser cristianas, y en ese caso don Manuel pues tiene mucha razón. Hay que ser más personas, más hermanas y más cristianas, porque Vale, son pues, Patricia nuestros Merino principales. Rebollo, te agradezco muchísimo tu sinceridad, que no hayas esquivado la pregunta, que, No. bueno, que clarifiques un poco estas dudas que en cierta medida, bueno, pues no viene bien a la Semana Santa ni no viene bien a nadie, y bueno, pues reitero mi agradecimiento por estas palabras, que salga todo muy bien, que sigamos en esta línea de buen hacer, y muchísimas gracias por tu participación aquí en Analízale. Gracias, Patricia Merino Rebollo, abadesa de la Cofradía de María del Dulce Nombre. Gracias a vosotros. Bueno, era una pregunta que, bueno, tú como periodista, como representante de la COPE, estarías también al corriente, y yo creo que era conveniente, porque estas cosas en cierta medida enturbian un poco estas cosas, y que tampoco entiendes muy bien de dónde proceden. Y bueno, y más que andar especulando, lo mejor es ir a la fuente original, a clarificarlo, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, que cada uno tenga su posición y su respeto. Yo supongo que estas desavenencias, estos toma y dacas, estas distintas opiniones también surgen en el seno de otras hermandades y cofradías, solo que en este caso pues se ha hecho, digo, público. Y acordaros de cuando la década de los años 90, cuando empiezan a emerger las nuevas cofradías, los follones y las disputas que hubo, ¿no? Hasta que eso se consolida, hasta que eso se asienta. Y bueno, siempre hay voces discordantes. Bueno, de hecho, bueno, me viene muy bien esta cuestión, porque una de las aspectos más destacados que ha habido a lo largo de la Semana Santa ha sido la incorporación de la mujer al ámbito de la Semana Santa. Yo por lo menos así lo creo, no sé si vosotros estáis de acuerdo también un poco con esta apreciación, ¿no? Sí, cada vez más, en mayor número, pero bueno, yo creo que es algo lógico y normal. O sea, y la evolución tiene que seguir siendo así. Es de cajón, dice Juan, ¿no? Sí. Es una cosa evidente, ¿no? No, además en el monumento ahí lo consta, está el padre, la madre y un hijo que puede ser hijo o hija, no se sabe. Bueno, seguimos un poco, vamos a centrarnos un poco con nuestros temas. Yo creo que esto era importante clarificarlo. El otro aspecto importante me parece el adorno floral, ¿no? Todo eso que comentaba también Juan Antonio, el adorno floral, la música, el incienso, todo eso. Claro, ya no solamente es los papones desfilando, ya no solamente la escultura, sino que yo creo que esa amalgama de cuestiones dan todas esas peculiaridades. ¿Qué opináis de...? Porque además es algo un distintivo de la Semana Santa. Desde luego, y qué bonito, cómo está todo dispuesto, cómo se acierta con los colores, cómo se acierta con el tipo de flor, cómo se mima hasta el último detalle. Es una barbaridad. No sé si digo bien cuando calculo que sobre 20.000 flores son las que llevan los distintos pasos. Una barbaridad, no sé cuántas, pero una barbaridad. Es una barbaridad, y el trabajo que hay detrás, por supuesto, también hace su función, ¿no? Sí, el otro día hicimos un filandón aquí, bueno, aquí en la 8 León hacemos un montón de programas paralelos, no solamente la Analízale, hicimos un filandón y hablamos con lo que dice Esther, con el grupo de montadores, y en algunas ocasiones ese trabajo no está bien valorado, porque son gente que está 20 o 25 días de su propio tiempo libre dedicado a la cofradía. Yo creo que es meritorio ese aspecto, ¿no, Juan? Sí, yo creo que sí, hombre. Hombre, yo no estoy tampoco tan metido dentro porque yo lo veo de una manera más exterior todo, ¿no? A mí sí es verdad que me da una auténtica pena cuando llueve, realmente. Yo sé que hay gente que se alegra y dice, eso es un tema importante también ese. O sea, cuando llueve es una verdadera lástima porque a ver, tiene que llover, pero hay muchos más días, ¿no? Lo digo porque es una auténtica pena que haya, que no se pueda lucir todo ese trabajo que hay de montaje, porque además hay que montar, igual, o sea, hay que hacer todo el montaje de los pasos y todo, porque evidentemente hay que salir, no se sabe si a última hora va a salir el sol. Yeah. Entonces hay a veces que no pueden salir y la verdad que a mí me duele. Personalmente me imagino lo que puede dolerles a ellos, ¿no? Hay otro tema también que siempre está un poco en candelero, el hecho de que si León se está excesivamente mirando Andalucía, está mirando, además Esther es buena conocedora de ese aspecto, porque tú has visto hace poco el año Semana pasado Santa en Cádiz, sí. Semana Santa en Jerez, sí. Y yo en cierta medida tengo miedo si estamos demasiado focalizando nuestra atención a Andalucía y estamos perdiendo un poco nuestras raíces, nuestros orígenes. No sé, ya te digo que la distancia es abismal.
no tiene absolutamente nada que ver. Aquí se aplauden algunos pasos, ¿no? Que eso es criticado porque... Que no nos gusta, por cierto. Efectivamente, sí. Aquí se aplaude algunos pasos y esa es la única quizás similitud que existe con la Semana Santa, no digo Andalucía porque no la conozco, pero sí, por ejemplo, Jerez y Cádiz, que como te digo tuve la oportunidad de ir el año pasado, pero no tiene nada que ver. Nada. Y tú, Juan Antonio, ya centrándonos un poco en el aspecto plástico, ¿tú no crees que esos palios, esos adornos, esos jarrones tan aderezados con esas platas, no estamos un poco influenciados por Sevilla fundamentalmente? Sí, hay a veces que me da una sensación de que parece que estamos copiando un poco. Incluso siempre estamos ensalzando la belleza, La sensación ¿no? que tengo antes era como más sobrio, más y ahora yo veo Hombre, si todos vemos en las fotografías de los años 30, sí. 40, principios del siglo... hay una evolución. Fundamentalmente primaba la austeridad, lo seco, los cajones de madera, ¿no? Ahora es todo adorno, todo muy... Pero no tiene nada, allí es muchísimo más. Más todavía, mucho más rococó, mucho más colorido. Hay caballos encima de los pasos, caballos, no digo a tamaño real, pero una barbaridad, y unas plumas... o sea, es mucho más vistoso, mucho más colorido. Los papones, que allí no se llaman papones, pero para que me entendáis, sus túnicas no son negras, o son granates, o son verdes. Aquí también tenemos colores ya, ¿eh? Allí son verdes hierba. Son colores muy vivos, son colores muy llamativos, hay de todo, ¿vale? Bueno, o sea, que Esther piensa que no estamos Yo creo que no, muy influenciados por... Y después el arenga que hace el seise o el abad a los que pujan los pasos, que van con ruedas, no van sobre los hombros, ¿vale? Bueno, ellos van metidos dentro, debajo del paso. La forma de pujar es completamente diferente. Exacto, entonces cada vez que van a volver a iniciar ese recorrido, esa arenga que se hace aquí nos sorprendería, ¿no? Después la gente no hace una vía, no se pone a los lados para que el paso y la procesión pueda pasar sin problemas. Y la gente inunda la calle. Y a medida que pasa el paso te apartas, pero después se vuelve a hacer. O sea, es como... No tiene nada que ver. Hay una distancia importante. Muy buenas tus reflexiones, Esther. No sé, ya para ir terminando, que se nos va acabando esta primera parte, ¿en qué punto creéis que la Semana Santa se ha profesionalizado cada vez más? Yo mi opinión es que cada vez parece que está como más serio, como más estructurado todo, como más... no estaba todo tan al albur como estaba antes. No sé qué opinión tenéis sobre esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que está, sí, pero... Tiene sus gabinetes de prensa, tiene pero sus yo creo que por fortuna. Por fortuna, sí. Por fortuna, o sea, esto lo digo desde un punto de vista positivo, sí, evidentemente. Es positivo y también se intenta, por ejemplo, la procesión de ayer, me vuelvo a referir a ella porque quizás es la más importante, con sus asientos determinados, con su orden, con su... me parece que es en beneficio de los demás. Bueno, ese aspecto lo tengo pensado contar en los invitados de la segunda parte, pero bueno, la polémica que ha suscitado precisamente sobre la procesión de los pasos, ¿no? Sí. Se busca la mejor manera, en beneficio de todos, pienso yo. Juan Antonio, ¿qué piensas tú sobre Yo, por esto? ejemplo, sí prefería la plaza la Plaza Mayor, cuando le encuentro, que me parece un momento, yo lo he vivido, lo he visto, pelos de punta otra vez, me hubiera gustado como era antiguamente, la gente allí, no... Pero el antiguamente es peligroso decir antiguamente. Sí, antiguamente, porque, bueno, es que han pasado mucho tiempo. La procesión como tal... Yo me considero ya antiguo. Muchos chicos, con la procesión de los 12 pasos, los 13 pasos, en este caso en la plaza, nos remontamos a los años 80, o sea, tampoco estamos hablando de mucho más, ¿eh? Yo digo antes de que se pusieran las plataformas. Antes se hacía en la plaza de los Huevos, ahí en la calle Plegaria, delante de la iglesia de San Martín. Bueno, eso sí era un poco el referente. Evolucionando. Pero va evolucionando, yo creo que consideréis positivo esto. Bueno, y ya para finalizar, futuro de la Semana Santa de León. Esplendoroso, maravilloso. Puedo seguir así hasta mañana. Bueno, es que soy fan, o sea, para mí... Eres completamente optimista por naturaleza. Sí, y como he dicho en otra ocasión, contigo además, para mí es la mejor. Es la mejor. Quien no la conozca, por favor, que vengan. No decimos más de Esther, es la mejor. Juan Antonio. Yo me quedo con la frase del monumento, por los que fueron, son y serán. Eso habla de un futuro. Me gustan mucho tus frases, porque el otro día también revisando un poco tu currículum, vi que tenías una frase muy buena también en Benavides de Órbigo, relacionada con el tema de los donantes de sangre. Sí, que también, es un monumento muy parecido al de... Por eso me llamó, que me gusta ese enlace que estamos haciendo de estética plástica con el mundo literario. Entonces, yo creo que ponemos colofón un poco esta primera parte con esas reflexiones tanto de Esther Peñalballer y de Juan Antonio Cuenca. Un verdadero placer, Esther, locutora, escritora y bueno, amante de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Amiga, y bueno, ya les había dicho que no nos iban a defraudar estos invitados y siempre es un placer hablar con ellos. Y Juan Antonio Cuenca, artista plástico, que sigas en esa línea de tanto éxito, que sigas aderezando las calles de León, que nos sigas, bueno, pues
Para los historiadores del arte es un lujo el hecho de que nos vayas contando cosas, porque nosotros también podamos poner etiquetas, ¿sabes? Que nosotros somos de poner muchas etiquetas. Y bueno, un verdadero placer que aquí tenéis vuestra casa y a partir de ahora que sea un punto de inflexión y Muchas gracias. contamos con vosotros para próximos programas. A todos ustedes vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos regresamos con una segunda parte muy interesante con otros invitados también de primera entidad, primeros espadas, como Ricardo Alonso Barriales y Desiré Yugueros García. Esperamos un momentito y volvemos después de la pausa. Hasta ahora. Seguimos en nuestra mesa de debate, seguimos en la 8 León, seguimos en Analízale, hablando de la Semana Santa en la ciudad de León. En este caso, nuestra segunda mesa de invitados, vamos a tener otro perfil distinto, vamos a entrar ya en personajes característicos de la Semana Santa y en este caso tenemos en primer lugar a Ricardo Alonso Barriales, bracero mayor del Paso de la Crucifixión perteneciente al dulce nombre de Jesús Nazareno. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Jesús, estamos ya con Jesús Nazareno. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Y también nos acompaña, es un placer compartir contigo Desiré Yugueros García, vicesecretaria de la Real Hermandad de Jesús Divino. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Ricardo, la primera pregunta yo creo que es de obligado cumplimiento porque te he presentado como bracero mayor del Paso de la Crucifixión. Evidentemente los que estamos metidos en este ámbito, en este contexto, conocemos perfectamente cuáles son tus funciones y tus capacidades, pero mucha gente, estoy convencido que no. ¿Qué es eso de bracero mayor? Bueno, pues en pocas palabras, el bracero mayor es una figura designada para ayudar directamente al seise de turno del paso. ¿Por qué? Pues porque los pasos han ido engrandeciéndose, tenemos más volumen de hermanos, estamos hablando de pasos que tienen 96 braceros, 80 suplentes, banderas, braceros honorarios, con lo cual estamos hablando de casi 200 hermanos por paso, y ese es el motivo de que el seise necesita a alguien que le ayude dentro de la coordinación de todos todos los eventos que se realizan durante todo el año en el paso, porque el paso no solamente es el día de la procesión, durante todo el año se trabaja en el paso y el bracero mayor lo que hace es ayudar al seise en todo lo que él crea conveniente, que necesita ayuda, lógicamente, y luego la coordinación de que todos los hermanos vayan pues en verdadero orden dentro de la procesión. Bueno, yo puedo dar buena cuenta de lo que dice Ricardo, que es una labor constante durante todo el año, da igual que sea septiembre, agosto, navidades, Correcto. Con lo cual es una cuestión que es impagable porque el seise por sí solo es muy complicado que pueda manejar casi 200 y pico personas y en este caso la colaboración del bracero mayor es una figura indispensable, una colaboración completamente desinteresada. Por supuesto. Que esto ya lo damos por sentado, pero bueno, también hay que clarificarlo y que yo creo, yo por lo menos en los años que llevo aquí en el mundo de los medios de comunicación jamás habíamos entrevistado a un bracero mayor como tal y yo creo que era importante dejar clarificada esa postura y cuáles son tus competencias y tus habilidades, que evidentemente son muchas. Desiré, la misma pregunta para ti, pero en este caso cambiamos, porque te has presentado como vicesecretaria de la Real Hermandad. Antes habíamos hablado con Esther y con Juan Antonio que se había profesionalizado mucho la Semana Santa. Mucho. Y yo creo que en cierta medida estos dos cargos que tenemos delante de nosotros es buena muestra de ello, ¿verdad? Efectivamente es la prueba de ello. Estamos en un proceso de digitalización, ¿vale?, de redes sociales que tienen mucha importancia hoy en día y de comunicarnos con los hermanos de otra forma diferente. Nosotros, bueno, pues todas las hermandades y cofradías, evidentemente, pues tú llegabas, pagabas tu cuota y salías en Semana Santa. Ahora hay pues, más de 80 actos durante todo el año que hay que organizar, bueno, pues las redes sociales, comunicación me imagino que previa. Tu formación y tus competencias dentro de la cofradía va un poco en esa línea. Sí. Sí, lo hice con pena. Bueno, pues que te lleva trabajo, vamos. Es mucho trabajo, son muchas horas, son bueno, pues puestos que no están recompensados, pues, y que son gratificantes sobre todo, ¿vale? Es una labor que bueno, pues te presentas voluntaria para ello y para que tu hermandad mejore, ¿no? Ahora estamos con un proyecto de una nueva aplicación, ¿vale?, que será pues toda una gestión, vamos, compleja, ¿no?, brillante y compleja a la vez.
en la que los hermanos se van a poder comunicar de forma más activa y más fácil con nosotros. Van a poder acceder, bueno, pues a su usuario, van a poder bueno, pues modificar datos sin tener que venir a secretaría. Va a ser mucho más cómodo a la hora de organizar el paso, todo, sí. Ricardo, ahora que te tengo aquí delante no puedo dejarte escapar sin preguntarte por uno de los acontecimientos que hubo el año pasado, bueno, el año pasado, estamos hablando ya casi que el proyecto del nuevo paso de la crucifixión se lleva gestando hace mucho tiempo, y quería preguntarte precisamente por eso, por ese paso de Navarro Arteaga, lo que ha significado para la cofradía, para los braceros, para la propia entidad y sobre todo, incluso me atreveré a decir que para la propia Semana Santa de León. Bueno, pues como se ha podido comprobar en la calle, en el Procesionando, es un paso precioso, es un paso que va muy acorde con lo que tenemos ahora mismo en la cofradía. Después de muchos intentos por hacer reformas dentro del paso de la crucifixión, fueron intentos fallidos todos, era simplemente ir añadiéndole figuras a nuestro querido Cristo, pero no cuajó ninguno, y entonces pues se decidió por parte de la Junta de Gobierno realizar un paso nuevo, que creo que es un digno paso de la Semana Santa Leonesa, un precioso paso de la Semana Santa Leonesa, de un renombrado autor, de Navarro Arteaga, y a sabiendas de eso, pues creo que todos los hermanos poco a poco se van adaptando al nuevo paso, porque claro, lógicamente el habernos, digamos, deshecho de nuestro querido Cristo, que actualmente le tenemos al culto en la iglesia, y todos los hermanos y la gente que la verdad tenía verdadera devoción por nuestro Cristo, que en el año 2028 hará ya 120 años, pues pueden seguir disfrutando de él en la iglesia de Santa Anonia, que está expuesto al culto según se entra a la izquierda. Aparte de eso, pues creo que poco a poco todos los hermanos estamos cogiéndole ya mucho cariño a nuestro actual paso. Es un paso nuevo, un paso que, claro, es diferente a lo que teníamos, pero bueno, no deja de ser pues un paso de un gran autor, y creo que todos vamos a disfrutar de él durante muchísimos años. Me gusta lo que has dicho, porque en muchas ocasiones a mí me preguntan, pero el Cristo que habéis retirado, ¿qué habéis hecho con él? Bueno, el Cristo nuevo está al culto, con lo cual no está arrinconado en un desván, no está dejado de la mano de Dios, sino que está perfectamente ubicado en un sitio muy destacado de la iglesia de Santa Anonia, sí. Con lo cual en ningún caso ha quedado desterrado, simplemente, bueno, pues una cuestión... Bueno, pues estética, plástica, la devoción sigue existiendo hacia el Cristo. Es correcto. Con lo cual yo creo que es muy importante dejarlo claro, porque en algunas ocasiones hay informaciones un tanto confusas y incluso a lo mejor un tanto interesadas, y yo creo que es conveniente dejarlo claro. Y Ricardo lo ha hecho. Desiré, en tu caso me llama mucho la atención, y yo nunca, evidentemente yo no soy hermano de la Hermandad de Jesús de Obrero, pero me ha gustado siempre esa cuestión que tenéis de barrio, de agrupación, de esa gestación que surge en los años 50, en esa barriada tan populosa como es el Ejido. ¿Se sigue manteniendo esa comunión entre hermanos, vecinos en el barrio del Ejido? Sí, a ver, comenzó evidentemente, bueno, pues muchos de los hermanos que había, pues vivían en esas casas, bueno, las hizo la hermandad, el barrio, ¿no? Y es que es una hermandad muy familiar. ¿Vale? Nosotros nos conocemos prácticamente todos, o entre todos. Que eso es positivo. Es muy positivo, porque somos como una gran familia, la verdad. Es que respiras de otra manera cuando es Semana Santa. Tú llegas a tu paso y conoces a todos los que tienes al lado. Entonces, bueno, seguimos haciendo barrio, seguimos haciendo hermandad, promovemos también eso, ¿de acuerdo? Y la gente que viene de fuera, que no es del barrio, se siente del barrio. Entonces creo que es algo muy positivo. Una cuestión que a Ricardo le va a afectar directamente, porque como hermano de Dulce Nombre de Jesús Nazareno, a ella no sé, tú no eres hermana de Jesús, ¿no? ¿O eres hermana del...? Evidentemente no. Evidentemente hermana vale, no. Te lo he dicho con cierta ironía. Pero sí quiero plantear aquí en la mesa de debate el hecho del encuentro. El encuentro con los 13 pasos, porque yo creo que eso afecta a toda la ciudadanía de León y todos tenemos una opinión. Y yo, Ricardo, sé que a lo mejor te meto en un aprieto, pero yo quiero preguntarte directamente cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Prefieres esos 13 pasos? ¿Prefieres cómo estaba cuando durante la abadía de Tomás Castro se decidió modificar? ¿Los pros, los contras?
Bueno, vamos a ver, evidentemente yo entiendo que para un espectador el estar contemplando durante el encuentro, que pueden ser pues 5 o 10 minutos, esa imagen, ese mecer de los pasos, esos 13 pasos meciéndose en la Plaza Mayor, pues claro, es una imagen preciosa, es una imagen muy bonita. Pero si yo hablo como bracero de la crucifixión, creo que el formato que se intentó imponer para nosotros era un formato, vamos, precioso a nivel de bracero. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Estamos hablando de que muchos de los pasos están, desde que entran hasta que se produce el encuentro, están 1 hora esperando los braceros a pie firme dentro de la plaza. Ya no metiéndome en temas de seguridad y demás, que eso ya hay otras personas que son los que deben de hablar, digamos, todas esas horas que le estamos aumentando a la procesión, eso repercute después en el bracero. El bracero, al final de la procesión, de acabar más o menos sobre las 3 de la tarde, cuando se metería, digamos, la Virgen, pues todas esas horas que le estamos ampliando, es un verdadero esfuerzo para un bracero que lleva desde las 6 de la mañana en pie. La oración en el huerto pasa lista a las 6 de la mañana. Concretamente a ese paso me estaba refiriendo, que desde que entra en la Plaza Mayor hasta que se produce el encuentro, estamos hablando de una hora larga, que tiene que estar a pie firme. Y luego muchos braceros por la tarde, tanto en Minerva como en Angustias, tienen que volver a salir. Sí, porque no cabe duda que hay que ser realistas, que la mayoría de los hermanos que están pujando por la tarde, tanto en Angustias como en el Minerva, son hermanos también del Dulce Nombre. Y entonces, pues eso también les repercute para ellos y para su lucimiento después de la procesión de la tarde. Entonces, pues para mí personalmente, el formato que se hizo hace 2 años, sí, sería el más, digamos, favorable para los braceros. ¿Cómo? Como espectador, pues diría, hombre, el encuentro con 13 pasos, meciéndose a la vez en la Plaza Mayor, es un espectáculo de verdad impresionante. Ricardo, gracias por tu sinceridad y creo que ha quedado muy clara tu postura. Desiree, tú como espectadora, yo participo opinas? En la procesión, yo acompaño a la Virgen, ¿vale? Y evidentemente esa imagen de los 13 pasos meciéndose en la Plaza Mayor, eso es una imagen increíble. Me sumo a sus palabras, yo entiendo la posición del bracero porque también soy bracera en mi hermandad, entonces sé que estar allí 1 hora a pie firme, el madrugón, el luego llegar más tarde, eso supone a veces un esfuerzo muy grande para los braceros, llegan más cansados. Bueno, en el caso de ellos, bueno, pues ellos tienen un montón de suplentes, igual pues, se puede solventar por ahí, pero bueno, se probó el formato, entiendo que no dio resultado y este año pues se vuelve al formato antiguo. Bueno, como bracero, Ricardo, la Semana Santa de León no solamente consiste hoy en día de vivir lo que es el lunes o lo que es el viernes y a correr, ¿no? Yo creo que la Semana Santa es mucho más que esto, sí, sobre todo para un hermano del Dulce Nombre. Hay una serie de acontecimientos, de reuniones, de comidas, de gestiones que realizar mucho más amplio. Por supuesto. Vamos a ver, la Semana Santa, lo que es la hermandad, la cofradía se vive durante todo el año, porque aparte ya de todos los, digamos, los eventos que se realizan durante el año, las bolsas de caridad, en Navidad los nacimientos. A nivel, digamos, yo ya voy a hablar a nivel como bracero mayor del paso, durante todo el año se están gestando las diferentes cosas que podemos hacer o pensar en hacer para mejorar el paso, como es, pues, por ejemplo, vamos a hablar del tallaje de los hermanos, de los papones, de los braceros, el estar pendientes, pues, de motivarles con alguna cosa. Por ejemplo, tenemos que les entregamos unos diplomas, los que cumplen 25 años, 50 años en la cofradía, les entregamos la insignia del paso. Cuando ya van pasando a las antigüedades, van pasando antigüedad en las listas. O sea, todas estas cosas se van gestando durante todo el año. Esto es lo que yo te comentaba antes, de que el bracero mayor está en continuo contacto con el 6 de turno.
Y ahí es donde se van gestando toda esta serie de acontecimientos que después al hermano, digamos, al bracero del paso, pues le gusta ver que se mueven dentro del paso, y que no es una cosa, digamos, estática, que durante el año solamente es el papón de Viernes Santo, no, que sepan que durante todo el año somos papones. Muy bien. Desiree, en tu caso me imagino que esa hermandad, ese compañerismo, también os acompaña durante todo el año, ¿no? Nos acompaña durante todo el año en todas las secciones prácticamente de la hermandad. Nosotros comenzamos, comenzamos con actos como el besamanos, como el 1 de mayo, que sacamos a nuestro paso titular, y se siguen con, bueno, pues como él ha comentado, con el montaje del Belén en la parroquia de Jesús Divino Obrero. Realizamos actividades durante todo el año para que estar conectados al hermano, que formemos esa pequeña familia. Y bueno, pues en Semana Santa se vea el trabajo también recompensado. Nosotros también pues estamos tallando a todos los braceros. Se ha apostado este año pues por unas medidas un poco más actualizadas, ¿no? Tallar al bracero, colocar un poco más milimétricamente el paso para que todos vayan mejor, para que la puja sea más beneficiosa para todos. Y como, bueno, me suscribo a sus palabras, todo el año trabajamos para Semana Santa, pero ahora también para otros muchos actos. Muy bien. Ricardo, tú y yo hemos hablado en privado de una cuestión que tú llevas ahí larvando un poco en tu cabeza, que es una idea que te gustaría que se formalizase con respecto al Cristo, que se va a ver una efemérides, Cristo que antes hicimos referencia a él, Cristo que es de 1908, y que bueno, pues que tú me habías contado en tu cabeza algo que me parece muy interesante. ¿Qué idea es esa que tú me habías contado a mí? Tienes la oportunidad de contárselo a todos los leoneses. Bueno, y lanzarle un guante al abad de turno que le toque en la abadía correspondiente. Correcto. Bueno, como he dicho anteriormente, nuestro Cristo data del 1908. 1908, eso es. Entonces este Cristo lo que tiene de particular es que fue una imagen que se cedió a la cofradía del Santo Cristo del Perdón. Entonces yo estaba pensando de que sería un buen homenaje para nuestro Cristo. En el año 2028 será el 120 aniversario de nuestro Cristo, con lo cual sería proponer a la cofradía del Santo Cristo del Perdón volver a procesionar con ellos, ya que cuando se nos invitó hace 5 o 6 años, cuando se nos invitó fue una cosa espectacular. Fue una cosa espectacular, de verdad. Los braceros se les ha quedado grabado en la mente, ese día se les ha quedado grabado como uno de los mejores días y de las mejores procesiones que han hecho, porque claro, no cabe duda que tenemos nuestros braceros, la verdad tienen un cariño especial por ese Cristo. Entonces, en mi cabeza, pues yo me surgió de que sería buen momento para volver otra vez a sacar de nuestra iglesia a nuestro querido Cristo y hacerle esa propuesta pues a la Junta de Gobierno, tanto del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, como a la Junta de Gobierno del Santo Cristo del Perdón. Bueno, aquí lanzamos el guante a toda la Junta de Seises de Jesús y al abad correspondiente, que todavía quedan muchos años, pero bueno, a mí el otro día en una comida de hermandad que tuvimos, Ricardo me lo comentó y me pareció una idea excelente. Yo no le había comentado nada, que lo íbamos a sacar, pero yo creo que él seguro que lo agradece y bueno, es una idea que yo me parece espléndida y que seguro no solamente engrandecerá los desfiles del perdón y de la crucifixión o de la Dulce Nombre de Jesús Nazareno, sino será algo grandioso para toda la Semana Santa de la capital. Desiree, para vosotros es un momento muy importante el domingo de Resurrección, ¿no? Porque sí, para un cristiano, para un católico, todo ese proceso de la pasión no tenía ningún sentido si no sucede esa resurrección, ¿no? ¿Qué significa para vosotros ese día y ese momento? Bueno, pues nosotros tenemos la imagen, yo creo, más importante de la Semana Santa. Víctor de los Ríos, del año 57. De Víctor de los Ríos, que es el resucitado. Nuestra imagen del resucitado pues procesiona solamente el domingo, se encuentra con la Virgen y se le hace un pequeño acto, ¿no? Se lee el pregón, que es habitual, se sueltan palomas, ¿de acuerdo? Y se le hace el cambio a la Virgen. La Virgen pasa de ese luto, de ese dolor, el cambio de manto, de ese dolor, ¿vale? Pues a la gloria, ¿no? A la gloria pura.
bueno, es el momento más importante para todos los hermanos de Jesús Divino Obrero. Ese momento en el que abrazas a todos los que tienes alrededor felicitándoles las Pascuas y que toda la Semana Santa vuelve a cobrar sentido porque vuelve a empezar, ¿no? Sin el resucitado no tendríamos Semana Santa. Bueno, pues con esas felices Pascuas, hoy sábado santo de... Bueno, un momento importantísimo, Viernes Santo del día anterior, procesión de los pasos, fundamental para la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, y Domingo de Resurrección, momento clave, no solamente para Jesús Divino Obrero, sino para todos los que vivimos fervientemente esta Semana Santa y sobre todo para los que somos cristianos y católicos. Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta segunda parte, hasta aquí ha llegado este Analízale de la Semana Santa de León. Ha sido un verdadero placer teneros aquí con nosotros, encantado de poder recibiros. Por un lado, a Ricardo Alonso Barriales, bracero mayor del Paso de la Crucifixión, y muchísimas más cosas que no he querido decir, que nos las vamos a guardar para otras ocasiones. Es bracero también muy vinculado al ámbito de la sobarriba, pero bueno, eso como decimos en las películas, eso será otra historia. Y Desiré Yugueros García, vicesecretaria de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Un placer también tenerte. Yo creo que es la primera vez que vienes aquí al 8 de León. Ha sido un verdadero gusto, ha representado magníficamente a tu cofradía, y bueno, pues que para próximas campañas, para la semana siguiente, para la Semana Santa siguiente, que vaya todo también, y bueno, seguimos trabajando para engrandecer y para llenar de laureles y de oropeles toda nuestra Semana Santa de León. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, nos despedimos y les emplazamos hasta el próximo Analízale, que será también un tema interesante como no puede ser de otra manera. Buenas noches, que descansen y cuídense mucho.